Damos comienzo con la clase número 18 de Jeremías. Comenzaremos estudiando el capítulo 39. El tema central del capítulo 39 es la caída de Jerusalén. Primero, caída de Jerusalén, versículo 1 al 3. Segundo, el rey Sedequías de Judá, cautivo, vive miserablemente. Versículo 4 al 10. Tercero, Nabucodonosor trata amablemente a Jeremías aún en medio de la guerra. Versículo 11 al 14. Cuarto, promesa de salvación y bendición para el etíope Ebed-Melech. Versículo 15 al 18. En el capítulo 39 aparece el contenido de la toma y caída de Jerusalén. Porque el pueblo de Judá desobedecieron las palabras de Dios que Jeremías estaba anunciando. No se arrepintieron. Y también les había dicho que cargaran con el yugo de Babilonia, pero no lo hicieron. Por tanto, en el tiempo del rey Sedequías, Jerusalén fue destruido completamente. Versículo 1. En el mes 10 del año 9 del reinado de Sedequías en Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia y todo su ejército marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. Versículo 2. El día 9 del mes 4 del año 11 del reinado de Sedequías, abrieron una brecha en el muro de la ciudad. El día 9 del mes 4 del año 11 del reinado de Sedequías, Judá fue destruido. Fue en el año 19 del rey Nabucodonosor. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 8. Fue en el año 586 a.C. Dios entregó en las manos de los babilonios a Sedequías y a Judá. Todos los que pecan recibirán juicio ante Dios. Versículo 4. Al verlos, el rey Sedequías de Judá y todos los soldados huyeron de la ciudad. Salieron de noche por el camino del jardín del rey, por la puerta que está entre los dos muros, tomando el camino del Arabat. Durante la invasión, Sedequías y todos los soldados huyeron de la ciudad. El rey Sedequías había huido durante la noche, pero los babilonios lo supieron. Por eso fue capturado y fue llevado a Ribla en el territorio de Hamat, donde se encontraba Nabucodonosor. Allí dictó sentencia contra Sedequías. Versículos 6 y 7. Y ante sus propios ojos hizo degollar a sus hijos, lo mismo que a todos los nobles de Judá. Luego mandó a Sedequías le sacaran los ojos y le pusieran cadena de bronce para llevarlo a Babilonia. Sedequías recibió la sentencia, y allí Nabucodonosor mandó a matar a los dos hijos de Sedequías.
El rey Sedequías vio con sus propios ojos cómo sus 2 hijos estaban siendo muertos. Qué cosa más terrible, ¿no? De esta manera, si rechazan la palabra de Dios, padecerá terribles cosas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Sedequías les fue quitado los 2 ojos y fue llevado encadenado a Babilonia. Capítulo 34, versículo 3. Por eso nosotros siempre debemos vivir una vida de obediencia al mandato de Dios y una fe que discierna. Si hoy en día también desobedecemos el mandato de Dios, se nos oscurecerá los ojos espirituales. Sansón también perdió los ojos por haber perdido la fe. Versículo 8. Los babilonios prendieron fuego al palacio real y a las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Los babilonios prendieron fuego al palacio real y a las casas del pueblo. Y llevaron a muchos cautivos a Babilonia. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 14. Ezequiel, capítulo 17, versículos 12 y 13. Como el rey guió mal el pueblo por haberle seguido, también terminaron arruinados. Los más talentosos fueron llevados a Babilonia como prisioneros y dejaron en la tierra de Judá a los pobres y desdichados. Versículo 11. En cuanto a Jeremías, el rey Nabucodonosor de Babilonia había dado la siguiente orden a Nabuzaradán, el comandante de la guardia. El rey Nabucodonosor trató bien a Jeremías. Y el rey le dijo a Jeremías si quería ir a Babilonia, que podía ir, y si quería quedar, podía quedarse en Judá. El rey Nabucodonosor trató bien a Jeremías con gentileza, porque Jeremías había anunciado la palabra de Dios. Jeremías había dicho al rey y a los jefes que se rindieran a Babilonia varias veces. Esto no fue para ayudar a Babilonia, sino que el profeta debía anunciar lo que Dios le decía que anuncie. Y el rey de Babilonia vio bien todo esto. Versículo 15. Aún estaba Jeremías preso en el patio de la guardia cuando la palabra del Señor vino a él. Ebemelec fue quien había rescatado a Jeremías de la cisterna. Ebemelec ayudó al verdadero profeta. Por eso,
Aún en medio de la destrucción de Jerusalén, Dios lo rescató. Ebed-melech fue salvado en medio de la destrucción de Jerusalén. ¿Cuál fue el secreto de que Ebed-melech fuera salvado en el día de la tribulación? Primero, porque amó al profeta como a su propia vida. Los de Judá habían arrojado a Jeremías en la cisterna para matarlo. En ese momento, Ebed-melech fue a buscar al rey y pedir por la salvación de Jeremías. Capítulo 38, versículos 7 al 13. Esto es porque él había amado la vida del profeta como su propia vida. Había valorado la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 41. Mateo capítulo 25, versículo 34 al 40. Y en segundo lugar, de que Ebed-melech fuera salvado, es que confió en Dios. Versículo 18. Porque ciertamente yo te libraré, afirma el Señor, y no caerás a filo de espada, antes bien tu vida será tu botín, porque has confiado en mí. Otro motivo por la que Ebed-melech había sido salvo, segundo, fue porque había confiado en Dios. Él dependió de Dios. Él dependió y esperó en el poder de Dios. Por eso, Dios salvó a Ebed-melech a pesar de ser un etíope. Pero todo aquel que desobedece al mandato de Dios quedará desdichado. Pero como Ebed-melech ayuda al profeta, recibirá bendición. Continuamos estudiando el capítulo 40 de Jeremías. El tema central del capítulo 40 es el gobernador Gedalías. Primero, Jeremías es puesto en libertad y se va con Gedalías. Versículo 1 al 6. Segundo, se reúnen en lo de Gedalías todos los de Judá que se habían dispersado. Versículos 7 al 12. Tercero, Gedalías no cree en el complot de Ismael. Versículo 13 al 16. En este capítulo habla acerca del gobernador Gedalías. El rey de Babilonia llevó cautivo al rey Sedequías, pero no puso a ningún rey a cargo en Judá. En lugar de eso, el rey Nabucodonosor puso como gobernador a Gedalías. Leamos el versículo 1. La palabra del Señor vino a Jeremías después de que Nabuzaradán, el comandante de la guardia, lo había dejado libre en Ramá. Allí lo había encontrado Nabuzaradán, preso y encadenado entre todos los cautivos de Judá y Jerusalén que eran deportados a Babilonia. Jeremías fue liberado en Ramá.
La palabra de Dios le llegó a Jeremías. Versículos 2 y 3. El comandante de la guardia tomó aparte a Jeremías y le dijo: El Señor tu Dios decretó esta calamidad para este lugar, y ahora el Señor ha cumplido sus amenazas. Todo esto les ha pasado porque pecaron contra el Señor y desobedecieron su voz. Habló Nabuzaradán, el comandante de la guardia. Le dijo a Jeremías: El Señor tu Dios decretó esta calamidad para este lugar. El comandante de la guardia, Nabuzaradán, supo el motivo de la calamidad de Judá. Versículo 4. No obstante, hoy te libero de las cadenas que te sujetan las manos. Si quieres venir conmigo a Babilonia, ven, que yo te cuidaré. Pero si no quieres, no lo hagas. Mira, tienes ante tus ojos toda la tierra. Ve a donde más te convenga. El comandante de guardia le aseguró a Jeremías su libertad, que le dijo: Ve donde más te convenga. Si quiere ir a Babilonia, podía hacerlo. Le dijo que lo iban a tratarlo bien. Y también, si quería quedar en la tierra de Judá, que lo hiciera. Jeremías al final toma la decisión de quedarse en la tierra de Judá. En realidad, Jeremías sabía que si iba a Babilonia iba a ser tratado bien. Pero Jeremías decidió quedarse en Judá. Ya en Babilonia estaban el profeta Ezequiel y Daniel. Por eso Jeremías decidió quedarse en la tierra de Judá y seguir profetizando en ese lugar. Esto fue que quiso seguir junto con su pueblo en medio de la tribulación para seguir con el llamado. Fue para seguir enseñando la palabra de Dios al pueblo para que supiesen bien la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Versículo 7. Cuando todos los jefes y soldados del ejército que estaban en el campo se enteraron de que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, como gobernador del país, y de que le había confiado el cuidado de hombres, mujeres y niños, así como de los más pobres del país que no habían sido deportados a Babilonia, el rey de Babilonia puso a Gedalías como gobernador. Se reunieron con Gedalías todos los que habían quedado. Y el gobernador Gedalías dijo al pueblo de Judá: sirvamos al pueblo de Babilonia. El gobernador le dijo: si sirven al rey de Babilonia, les aseguro que les irá bien. El gobernador Gedalías había hablado acorde a la voluntad de Dios, porque en ese momento la voluntad de Dios era cargar con el yugo de Babilonia. Así, aquí, si vemos los versículos 11 y 12, que todos estos judíos regresaron a la tierra de Judá, de todos los países donde estaban dispersos. Gedalías designó a Mizpa como capital.
Y en el versículo 12 dice que almacenó vino y frutos de verano en abundancia. Versículo 13. Johanán, hijo de Carea, y todos los demás jefes militares que estaban en el campo, se presentaron ante Gedalías en Mizpá. Johanán le dijo a Gedalías. Johanán era un hombre de gran apoderado. Versículo 14. Y le dijeron, ¿no sabes que Balís, rey de Amón, ha mandado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Pero Gedalías, hijo de Ahicam, no le creyó. Le dijo, ¿no sabes que Balís, rey de Amón, ha mandado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Johanán le dijo la verdad de lo que estaba sucediendo a Gedalías. O sea, el rey Amón había mandado a Ismael a matar a Gedalías. Aquí Ismael estaba actuando como esclavo del diablo. Dios quiso levantar a Judá de nuevo centrado en Gedalías. Pero Ismael quiso matar a Gedalías. Esto es querer destruir con la obra de salvación de Dios. Ismael actuó como siervo del diablo. Pero Gedalías no creyó en esta verdad. Johanán le había hecho saber de todo lo que estaba sucediendo. Pero Gedalías pensó que Ismael no le iba a matar. Gedalías no creyó en la verdad. Gedalías cayó en el engaño del diablo. No tuvo discernimiento. No pudo discernir entre lo que estaba bien y mal. No pudo juzgar bien. Nosotros debemos abrir bien nuestros ojos espirituales para discernir bien. No debemos caer en la artimaña y trampa del diablo. Versículo 15 y 16. Y allí en Mizpá, Johanán, hijo de Carea, le propuso en secreto a Gedalías, déjame ir a matar a Ismael, hijo de Netanías. Nadie tiene que enterarse. ¿Por qué vamos a permitir que te asesine? Eso causaría la dispersión de todos los judíos que se han reunido a tu alrededor y acabaría con lo que queda de Judá. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, le respondió a Johanán, hijo de Carea, ni lo pienses, lo que dices acerca de Ismael es mentira. Johanán le dijo a Gedalías que le deje ir a matar a Ismael sin que nadie lo supiese, porque si dejaba a Ismael así nomás, Ismael iba a matar a Gedalías. Como Johanán conocía esta artimaña, pidió a Gedalías que deje matar a Ismael. Pero Gedalías no escuchó estas palabras, porque si Gedalías moría, el pueblo de Judá se iba a dispersar de nuevo. Pero Gedalías no escuchó las palabras de Johanán. Y al final, en el capítulo 41, vemos que Gedalías es muerto.
Debemos tener discernimiento. Debemos saber juzgar correctamente. Si el hombre que viene a matarlo o a ayudarlo, hay que discernir bien. Debemos rechazar la obra del diablo. Con la sabiduría que Dios nos da, debemos discernir y juzgar correctamente. También es importante cuidarse. Aquí vemos que Gedalías, por no haberse cuidado, trajo gran pérdida al país y al final el pueblo se dispersó. Continuaremos estudiando el capítulo 41 de Jeremías. El tema central es la muerte de Gedalías. Primero, Ismael mata al gobernador Gedalías y a todos los judíos y soldados caldeos que se encontraban en Mizpa con Gedalías. Versículo 1 al 3. Segundo, Ismael mata a los 70 que vinieron a ofrendar el holocausto a Dios. Versículo 4 al 9. Tercero, Ismael trata de llevarse a la gente que quedó en Mizpa a Amón. Versículo 10. Cuarto, Johanán derrota a Ismael y trata de llevar al resto del pueblo a Egipto. Versículo 11 al 18. Leamos el versículo 1. En el mes séptimo, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, que era de estirpe real y había sido uno de los oficiales del rey, vino a Mizpa con 10 hombres y se presentó ante Gedalías, hijo de Ahicán, y ahí en Mizpa, mientras comían juntos, Ismael fue a buscar al gobernador Gedalías. Gedalías le dio la bienvenida y convidó pan. En los versículos anteriores vemos que Johanán le había advertido de que Ismael quería matarlo. Capítulo 40, versículos 13 y 14. Pero Gedalías no le creyó a Johanán y recibió a Ismael dándole bienvenida y hasta le ofreció pan para comer. El gobernador Gedalías no se cuidó para nada de su persona. Parece que Gedalías, en su estado de soledad, quiso recibir la venida de Ismael. En momento tan necesitado de afecto, quiso recibir de esta manera a Ismael. Pero Gedalías estaba equivocado. Versículos 2 y 3. Ismael, hijo de Netanías, se levantó, y junto con los 10 hombres que lo acompañaban, hirió a filo de espada a Gedalías, hijo de Ahicán, nieto de Safán, quitándole la vida. Así hicieron con quien había sido nombrado gobernador del país por el rey de Babilonia. Ismael mató también a todos los judíos y soldados que se encontraban en Mizpa con Gedalías. Ismael estaba comiendo con Gedalías y otras personas. De repente, Ismael deja de comer, se levanta y mata a filo de espada al gobernador Gedalías. También mata a los judíos y soldados que estaban allí.
¿Cómo es que Ismael habrá realizado tal matanza? Primero, porque no pensó en la obra de Dios, sino solamente en su beneficio. Si lo hacía así, pensó que el rey de Amón lo iba a exaltarlo. Capítulo 40, versículo 14. Ismael, para tener éxito, había matado al gobernador. Él pensó más en su egoísmo que en el reino de Dios. Nosotros debemos pensar primeramente en la obra de la Iglesia que en el trabajo propio. Debemos vivir teocéntricamente y no antropocéntricamente. Efesios capítulo 6, versículo 20. Segundo, Ismael no obedeció la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para esa instancia era que sirvieran a Babilonia. Pero él no quiso servir a Babilonia, hasta mató a los soldados babilonios. Tercero, porque había tenido envidia del gobernador. Ismael fue de estirpe real, versículo 1. También fue un oficial del rey. Por eso, pensó que él era más superior que el gobernador, porque él pensó que alguien inferior había sido nombrado gobernador. Esto es celo. Cuarto, tuvo sentimientos de venganza hacia el ejército caldeo, porque pensó que destruyeron a Judá con su invasión. Ahora solamente quedaban algunos guardias babilonios. Por eso, con sentimiento de venganza, mató a los babilonios. De esta manera, Ismael terminó arruinándose a sí mismo y al país. Entonces, ¿por qué fracasó el gobernador Gedalías? Porque no se autocuidó. Pensó más valiosamente el afecto humano que no pudo discernir quién era malo. No había discernido al que venía a destruirlo. Nosotros debemos saber cuidar nuestro propio ser. Debemos discernir bien las artimañas y los engaños del diablo. Versículo 4. Al día siguiente del asesinato de Gedalías, cuando todavía nadie se había enterado, $80 personas consagradas trajeron ofrenda de sacrificio a Dios. Estas personas fueron modestas y arrepentidos. Ellos vinieron a entregar ofrenda a Dios. Pero ellos se encontraron con Ismael. Ismael mató a casi todos. Ismael fue un hombre sumamente malvado. Versículo 8. Había entre ellos 10 hombres que le rogaron a Ismael: no nos mates, tenemos escondidos en el campo trigo, cebada, aceite y miel. Ismael accedió y no los mató como a sus compañeros. 10 de ellos le dijeron a Ismael:
Tenemos escondido en el campo trigo, cebada, aceite y miel. Por eso que no los matara. Por eso Ismael no los mató. Ellos habían intercambiado su vida con las cosas materiales. Ismael tomó los bienes y no los mató. Ismael consideró valioso los bienes materiales. Pero estas 10 personas entregaron sus bienes para que no le quitara la vida. La vida es más importante que los bienes. Mateo capítulo 16, versículo 26. Versículo 9. El rey Asa había hecho una fosa para defenderse de Basá, rey de Israel, y en esa fosa fue donde Ismael arrojó los cadáveres de los hombres que había matado junto con Gedalía, llenándola de cadáveres. Versículo 10. Después Ismael se llevó en cautiverio a las hijas del rey y a todo el resto del pueblo que había quedado en Mizpá, a quienes Nabuzaradán, comandante de la guardia, había puesto bajo el mando de Gedalías, hijo de Ahicam. Ismael, hijo de Netalías, salió con sus cautivos hacia el territorio de los amonitas. Ismael, tomando a todo el resto del pueblo que habían quedado en Mizpá, quiso irse a Amón. Ismael quiso engrandecerse en Amón. Él había destruido su país y estaba llevando cautivo al pueblo hacia Amón. Versículo 11. Cuando Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes militares que estaban con él, se enteraron del crimen que había cometido Ismael, hijo de Netalías. En ese momento, Johanán y todos los jefes militares que estaban con él se encontraron con Ismael. Y sucedió que toda la gente que estaba con Ismael se alegró al ver a Johanán. Versículo 13. Y sucedió que toda la gente que estaba con Ismael se alegró al ver a Johanán, hijo de Carea, acompañado de todos los jefes militares. La gente que estaba con Ismael se alegró al ver a Johanán. Y se fueron con Johanán. Por eso Johanán rescató al pueblo. Al ver que esa gente volvía con Johanán, Ismael huyó. Johanán había percatado de las tramas de Ismael y le había hecho saber al gobernador. Capítulo 40, versículos 14 y 15. La pelea que hizo Johanán contra la injusticia estuvo bien, pero hay algo que él hizo mal. Primero, no cuidar al gobernador hasta el final. Que cuando esté advirtiendo al gobernador, debía haberse esforzado hasta el final, aunque no le escuchase. Otra cosa que hizo mal fue que quiso tomar al pueblo e irse a Egipto. Capítulo 16, versículo 18. Dios le había dicho que no fuera a Egipto, pero Johanán, tomando al pueblo, quiso ir a Egipto. Versículo 15.
Pero Ismael, hijo de Netanías, y 8 de sus hombres se escaparon de Johanán y huyeron hacia Amón. Ismael, para escapar de Johanán, huyó a Amón. Versículo 16. Entonces Johanán, hijo de Carea, junto con todos los jefes militares que lo acompañaban, tomaron y rescataron al resto del pueblo que desde Mizpá se había llevado Ismael, hijo de Netanías, luego de haber asesinado a Gedalías, hijo de Ahicam. Eran soldados, mujeres, niños y altos funcionarios. Versículo 17. Se pusieron en marcha hasta llegar a Kerut Kimán, que está junto a Belén, desde donde pensaban continuar a Egipto. Johanán quiso ir a Egipto con el pueblo. ¿Por qué habrán querido ir a Egipto? Primero, tuvieron temor de que el ejército caldeo volviera a atacar, porque podrían volver para vengarse. Segundo motivo de que quisieran ir a Egipto fue porque era difícil permanecer en la tierra de Judá, que había quedado desolada. Pero eso no habían pensado en los pensamientos humanos y no en la palabra de Dios. Era de bendición llevar el yugo de Babilonia como Dios había mandado. Capítulo 42, versículos 10 al 12. Luego, ¿qué es lo que había hecho mal Johanán? Primero, cuando se había enterado de la trama de Ismael, quiso eliminarlo. Eso es porque él no supo discernir la artimaña del diablo. Capítulo 40, versículo 13 al 15. Segundo, cuando Ismael estaba llevando cautivo a mucha gente hacia Amón, los quiso rescatar. Y luego Johanán echó a Amón, a Ismael y a sus malos seguidores. Capítulo 41, versículo 15. Quiso rescatar al pueblo suyo. Pero Johanán no había hecho nada malo. Lo que había hecho mal fue llevarse a la gente a Egipto. Johanán y los seguidores no habían comprendido la voluntad de Dios. Por eso, ellos se arruinaron cuando fueron a Egipto. Nosotros siempre debemos ir por el camino correcto. Debemos seguir la voluntad de Dios. Así podrán recibir bendición. Si nosotros obedecemos el mandato de Dios, recibiremos bendición. Pero si desobedecemos, recibiremos maldición. Siempre debemos tenerlo presente. Concluimos con la clase número 18 de Jeremías. Muchas gracias. 18 de Jeremías. Muchas gracias.